Muchas gracias, doctor Castro, por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar con ustedes y poder compartir en su posgrado. Para los que no me conocen, soy la doctora Agatha Reyes. El día de hoy, pues, me invitaron a hablar un poquito de lo que es cáncer de mama, enfocado en terapia neoadyuvante y adyuvante. Este es el temario de cómo vamos a llevar el orden de la plática. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, introducción, tratamiento neoadyuvante y adyuvante. En epidemiología, Globacan actualiza datos en el 2018 y cáncer de mama sigue teniendo un impacto a nivel mundial, ocupando el primer lugar tanto en incidencia como en mortalidad en el sexo femenino. Pero, ¿qué información nos dan de nuestro país? A nivel de todas de las primeras patologías y en ambos sexos, cáncer de mama ocupa el tercer lugar en las estadísticas que publica Globacan de Guatemala y el primer lugar en sexo femenino, dato que no está fuera de lo que vemos en nuestra realidad. En el hospital donde yo laboro, pues cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia en nuestra consulta. Cáncer de mama en los últimos 20 años ha dado un giro muy grande en lo que es tratamientos, pronósticos, supervivencia libre de enfermedad, supervivencia global, pero esto, una de las principales causas ha sido poder manejar de una manera adecuada a una enfermedad que con esta publicación en el 2000 que nos dio Perot, empezamos a conocer que cáncer de mama no es una enfermedad, sino que son varias enfermedades y que tenemos que tratarlas dependiendo del perfil de expresión genética. Y que este perfil de expresión genética nos va a dar nuevos modelos predictivos sobre esta enfermedad. Mínimo podemos decir nosotros en el día a día, en nuestra consulta con una inmunistoquímica, que son 4 enfermedades distintas. Y hoy nos vamos a enfocar en HER2. Esta patología se ha venido estudiando, o este receptor o asociado a cáncer de mama se ha venido estudiando durante mucho, mucho tiempo. Había publicaciones desde 1989 y se considera que es un fenotipo agresivo, que tiene recaídas más tempranas, que tenía mayor incidencia de metástasis visceral y un pobre pronóstico. Sin embargo, hoy en día, en los últimos años, hemos descubierto que HER2 es el tumor mejor tratado, ¿sí? Y tenemos muchas, muchas herramientas para poder cambiar el pronóstico de estas pacientes y poder dar la mejor alternativa en el grupo que nosotros vamos a ver hoy, buscando siempre curación. Y en el grupo metastásico, que me imagino que lo van a ver en otras clases, en ellas podemos hoy en día cronificar la enfermedad. Algo que lo miramos muy lejano en los hace 20, 15 años en lo que es HER2 positivo. Recordar, me imagino que también se los han venido repitiendo en las otras clases, que entre los fenotipos que podemos identificar en lo que es una inmunistoquímica tenemos los luminales A, B, el HER2 y el triple negativo, que hoy en día es la piedra angular, que es el que consideramos que nos puede dar todas las características que teníamos de mala respuesta anteriormente del HER2. Más o menos ocupa de un 15, dependiendo de la literatura que ustedes lean, 15 a 20% de los cánceres de mama. Y entre el tratamiento donde nos vamos a enfocar, como se los he venido repitiendo, va a ser en adyuvancia y neoadyuvancia. Recordar que la primera terapia target que se aprobó para tratar un cáncer de mama HER2 fue Herceptin o Trastuzumab, el cual fue aprobado por primera vez por la FDA en 1998, pero fue para enfermedad metastásica. Y bueno, HER2 sabemos que pertenece al grupo de factor de crecimiento epidérmico. Tener claro que tiene 3 dominios, va a tener el dominio extracelular, transmembrana e intracelular, que es muy importante tenerlos identificados porque las terapias target o los diferentes fármacos pueden actuar en diferentes dominios. ¿Qué es lo que va a causar la interacción a este nivel? Pues va a haber dimerización del HER2, va a causar la activación de dominios de tirosinquinasa, que va a dar la activación de diferentes señales, como lo son
PI3K, RAS, los cuales van a controlar tanto angiogénesis, proliferación, diferenciación y hasta apoptosis celular. Y recordar también, esto es un punto importante, que HER2 está involucrado en el crecimiento y desarrollo no solo a nivel de seno, sino a nivel de otros órganos, como lo son corazón, como lo son sistema nervioso central, gástrico, por lo que se ha visto interacción de este receptor en otros tumores. Entre las terapias tenemos trastuzumab, pertuzumab, TDM1, que actúan a nivel extracelular, y a nivel intracelular podemos hablar de lapatinib, afatinib, neratinib y tucatinib. Entonces, al saber que existen diferentes terapias para tratar el cáncer de mama HER2, también tenemos que saber que a pesar de que estamos actuando al mismo dominio, en este caso extracelular, trastuzumab y pertuzumab van a tener diferentes maneras de actuar. Pertuzumab va a inhibir la etenolización que produce la activación de la tirosinquinasa, y Herceptin va a actuar directamente bloqueando o inhibiendo el receptor. Pero ya que sabíamos que existe el fenotipo HER2 y que sabíamos que es un fenotipo y que tenemos claro que a pesar de que haya muchas terapias hoy en día, sigue siendo un fenotipo con características de agresividad. Entonces teníamos que saber determinarlo y poderlo diagnosticar para poder dar a nuestro paciente la terapia correcta y poder orientarlo en el camino correcto para buscando siempre, en este caso, en etapas tempranas, pues una curación. Por lo cual, la Sociedad Americana de Oncología y la Sociedad Americana de Patología se unen. Algo que no se había dado, oncólogos eran oncólogos, patólogos no había esta interacción que HER2 vino a realizar, y presentaron las primeras guías para detección de lo que es HER2 en el 2007, una actualización en el 2013 y la última, que es en la que me voy a enfocar, que fue en el 2018. Como introducción a estas guías, ellos mencionan que en algunos casos, y es que me imagino que a todos los que estamos hoy nos ha pasado que en algún momento tenemos un resultado de alguna paciente que decíamos nosotros, es que no me parece luminal, me iba más con un HER, y entonces nos dicen, ¿en qué pacientes podríamos nosotros considerar en su momento, sin tener una confirmación de hibridación, que este paciente podría ser HER2 o no? Pues cuando hay un tumor grado 3, cuando hubo una biopsia que realmente la biopsia era pequeña o la muestra era pequeña, podemos decir, bueno, en los equivocales o en HER2 dos cruces, en ellos, pues ahorita más adelante les voy a decir qué es lo que hay que hacer, en tumores que tienen alto grado, o cuando el patólogo nos puede decir que él tiene duda en el manejo que se le dio a la muestra. Entonces, esto se lo dejo en consideración por si en algún momento tuvieran un caso con un CAI muy, muy elevado de algún luminal, que ustedes vean las características, bueno, podríamos valorarlo. Pero ¿cómo es como nosotros vamos a detectar o a detectar el HER2 en nuestras pacientes? En nuestro caso, en nuestro medio, contamos con la opción de amplificación del HER por medio de inmunistoquímica, que lo que hace es la tinción de la membrana circunferencial, y si este es mayor del 10%, pues se reporta por medio de nuestro patólogo como un HER2 tres cruces. Ahora, ¿qué pasa cuando es equivocal? Cuando tenemos una inmunistoquímica con dos cruces. En este tipo de muestras se describe que hay una tinción de membrana moderada. En ellos nos aconsejan realizar un estudio de hibridación in situ, en este caso podría ser el FISH. ¿Qué es lo que hace? Pues en este estudio se toman dos sondas de marcaje. Una, que puede ser la fluorescencia del componente HER2, y la otra es del cromosoma 17. El cromosoma 17 va a ser el control interno, y la asociación o la relación promedia que hay entre la cantidad de HER2 y el cromosoma 17 tiene que ser mayor de 2 para que nosotros consideremos al paciente o a la muestra, en este caso, que es HER2 positiva. Entonces nos dan este algoritmo. Cuando tenemos la relación del HER2 con el cromosoma 17 mayor de 2
y aparte tenemos un promedio de copias de HER2 mayor de 4, en estos pacientes los van a reportar como FISH positivo y HER2 positivo confirmado por este medio. Ahora bien, en el otro grupo de pacientes, ellos sugieren que se haga consenso de patología y que lo vean entre varios observadores para valorar si esta muestra podría seguir siendo estudiada o podríamos en algún momento modificar el resultado. Entonces, la respuesta limitada a los casos se van a dar principalmente, o quienes vamos a nosotros, que son nuestros pacientes a tratar, pacientes HER2 tres cruces y pacientes que tenemos confirmación por hibridación por el estudio FISH. ¿Qué pasa con las pacientes débilmente positivas o equívocas, como lo son una cruz o dos cruces? En ellos, la diferencia es que la terapia dirigida con HER2 no nos va a dar un beneficio. Y para esto hay estudios que nos demuestran lo que les estoy explicando. Y es este estudio, el B47, donde en uno de los brazos nos incluían lo que es pacientes HER2, dos cruces y una cruz, y donde podemos ver en estos resultados que no hubo beneficio en supervivencia global ni en supervivencia libre de enfermedad en agregar lo que es una terapia dirigida, que en este caso fue trastuzumab. Y estos resultados se presentaron en el Congreso de San Antonio del 2018, donde nos dicen que, bueno, que la adyuvancia va a ser exclusivamente para pacientes HER2 tres cruces. Y algo importante y recordar, como les decía en las primeras gráficas, en nuestro país nosotros tenemos en la mayoría de pacientes la opción de hacer inmunistoquímica. Desgraciadamente no podemos hacer otras plataformas genéticas, pero lo ideal sería confirmar por medio de un PAN50 el hecho de que si una paciente, hay pacientes que nos pueden dar falsos positivos en el sentido luminales, que no nos responden a la terapia luminal o pacientes que actúan como un HER2 enrich o nosotros consideramos que es solo HER2 y al momento de estarla tratando no nos responde como nosotros quisiéramos a las terapias dirigidas y es porque a nivel molecular puede haber una variación y realmente no ser un HER2 enrich o no ser un expresor luminal más HER2 un doble positivo. Entonces, en estos casos es donde realmente beneficiaría poder tratar a las pacientes dependiendo de una plataforma genética. ¿Qué tenemos del tratamiento neoadyuvante o cuál ha sido la evolución? Para empezar, quiero recordarles, me imagino también que se los han estado mencionando en todas las pláticas, pero que lo que buscamos en la terapia neoadyuvante es reducir el tamaño del tumor, evitar que las cirugías sean agresivas, hay que dar comités y poder seleccionar al paciente idóneo para la neoadyuvancia y algo muy importante y en el que yo en mi práctica clínica me enfoco es en el fenotipo, ¿sí? En la respuesta que yo voy a esperar en un paciente triple negativo o HER2. Porque el estudio de Cortázar en 2014 nos muestra que el mayor beneficio en neoadyuvancia obteniendo una respuesta patológica completa que va a ser nuestro marcador, fue mayor o fue enriquecedor en los pacientes HER2 enriquecidos o HER2 positivos y triple negativo. Y la respuesta patológica completa, ¿a qué me va a llevar o por qué va a ser importante? Se ha visto también, vamos a ir diciendo en la plática, que obtener una respuesta patológica completa nos va a mejorar supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, que es lo que nosotros esperamos en estas pacientes. Recuerdo como les decía, que HER2 se consideraba de los que tenían mayor recurrencia, de los que tenían mayor enfermedad a nivel visceral y es la historia que hemos ido cambiando gracias a los nuevos agentes terapéuticos que hoy en día tenemos y a poder seleccionar bien a los pacientes. Este slide los presentaron este año en el ESMO Breast Cancer y la verdad que me gustó mucho, es muy sencillo, pero creo que nos puede dejar mucha información y al mismo tiempo realizarnos muchas más preguntas.
Una neoadyuvancia, como pueden ver en la gráfica, un tumor, vamos a dar neoadyuvancia, qué es lo que vamos a buscar nosotros o cuál va a ser el resultado en este caso para nosotros ver si tuvimos o no el éxito buscar una neoadyuvancia, pues ver la respuesta patológica completa. Si hay una enfermedad residual, sabemos que vamos a tener un riesgo a recurrencia, un riesgo mayor a recurrencia del que podemos esperar en una enfermedad, una respuesta patológica completa. Ojo, no estoy diciendo que el paciente que tenga respuesta patológica completa no vaya a presentar una recurrencia, pero disminuimos la probabilidad. Diferentes estudios nos han demostrado cómo el hecho de tener una respuesta patológica y dar un seguimiento dependiendo del fenotipo de los pacientes ha mejorado lo que es la supervivencia libre de enfermedad o libre de recaídas. Como, y principalmente, si ustedes pueden ver aquí todas las gráficas, podemos ver que los más beneficiados son los pacientes HER2 positivos y principalmente pacientes HER2 enriched, donde en estos seguimientos que se dio, pues entonces se evidenció lo que es el beneficio en supervivencia libre de enfermedad. Y neoadyuvancia, por lo mismo, buscamos tener una respuesta patológica completa aceptable. ¿Y cómo es la historia de la manera en que se venían manejando estos pacientes? Pues vámonos 20 años atrás, solamente teníamos quimioterapia, obteniendo una respuesta patológica de un 20%. Posteriormente ya incluimos lo que es valorar quimioterapia más trastuzumab, obteniendo un 50% de respuesta patológica completa. Pensamos y aparecieron más terapias target como es la lapatinib y se pensó, bueno, tener quimioterapia más la lapatinib podría tener mayor beneficio. Fue mayor la toxicidad y no fue muy similar a los resultados que teníamos ya con el trastuzumab, y posteriormente se han dado combinaciones como lo que es hasta llegar al trastuzumab y el pertuzumab, donde hoy en día es donde se encuentra asociado a quimioterapia las mejores respuestas, pero esto lo vamos a ir viendo con cada uno de los estudios. Esta gráfica me gusta mucho porque es como nos introduce a cómo ha sido la evolución de la neoadyuvancia. Ha habido diferentes estudios que nos han demostrado el beneficio de lo que es el trastuzumab en neoadyuvancia y cómo ha beneficiado también no solo la supervivencia libre de enfermedad, sino a nivel de sobrevida global, que es lo que nosotros realmente buscamos o el que tiene mayor impacto en nuestras pacientes. El estudio NOA es un estudio que se da un seguimiento por 5 años y en el cual se pudo ver estos dos brazos, dar trastuzumab más quimioterapia versus dar solo quimioterapia. Posteriormente, recordémonos que era en un contexto neoadyuvante. Posteriormente íbamos a cirugía, radioterapia y daban un año adyuvante de trastuzumab. ¿Qué fue lo que se obtuvo en el estudio NOA y por qué es un estudio pivotal y que tuvo realmente impacto en el manejo del paciente con CA de mama HER2 positivo? Pues vemos que tuvo una respuesta patológica completa que se duplicó a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, con resultado estadísticamente significativo a favor de dar trastuzumab en una terapia neoadyuvante. Y podemos ver en estas curvas de Kaplan-Meier cómo también el beneficio, vamos a irnos del lado izquierdo y vemos cómo en supervivencia libre de enfermedad el beneficio tuvo un beneficio de un 36% de reducción de recurrencia de la enfermedad, algo que no lo vimos en supervivencia global. El beneficio, este estudio no lo presentó en supervivencia libre de enfermedad. Hubiésemos querido ver unas mejores gráficas. Sabemos que todos en oncología buscamos un análisis o unos resultados estadísticos que realmente impacten, pero sin embargo, para ser de los pivotales que presentó el beneficio, tener esta diferencia en supervivencia global nos vino a tener una alternativa de tratamiento. Y fue realmente el estudio NOA el que
impactó, bueno, voy a adelantar y les voy a decir por qué tuvo este impacto. Bueno, en diferencia de tasas de respuesta patológica, los duplicaba con resultados estadísticamente significativos el hecho de agregar una terapia dirigida, en este momento lo que es Herceptin. Pero a pesar de este beneficio que habíamos encontrado en el estudio NOAA, podemos ver que un 42% de estas pacientes todavía van a tener recaídas a los 5 años. Entonces, ahí es donde nos abrimos muchas más preguntas de qué es lo que tenemos que hacer. Ya estamos viendo que a un fenotipo agresivo lo estamos logrando tratar. ¿En qué otros momentos o qué otros targets o qué otras terapias o qué otro manejo debemos hacer para disminuir aún más este 42% de recurrencia? Entonces, empezamos a ver qué pasaría si damos doble bloqueo. Si bloqueamos trastuzumab, que se recuerdan que les dije que actuaba en dominio extracelular, y lapatinib, que actúa en dominio intracelular, y estuvo el estudio NeoAlto. El estudio NeoAlto comparaba lo que era el brazo de dar trastuzumab, quimioterapia y lapatinib, o el grupo que daba lapatinib, quimioterapia o trastuzumab, quimioterapia, y usaban quimioterapia como taxano, era basado en taxanos. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio NeoAlto? Realmente el estudio NeoAlto, a pesar, como ven en esta gráfica, que tuvo una respuesta patológica completa de 46, podríamos decir, fue mayor que la respuesta patológica que habíamos conseguido con el estudio NOAA. Sin embargo, al momento del análisis estadístico no tuvo un impacto estadísticamente significativo. En lo que es doble bloqueo con pertuzumab en neoadyuvancia está el estudio NeoFer y el Trifaena, donde compararon, y los voy a ir a pasar porque les voy explicando cada uno de ellos. En el estudio NeoFer habían 4 brazos. El primero comparaba dar trastuzumab más taxano, dar el segundo pertuzumab, trastuzumab y taxano. El tercero, la combinación sin quimioterapia, pertuzumab, trastuzumab, y el último brazo que era dar pertuzumab con el taxano. Posteriormente, bueno, esto era cada 3 semanas por 4 ciclos. Posteriormente, el paciente era enviado a cirugía y complementado el tratamiento adyuvante con 3 FED en los primeros 2 brazos, y en el tercer brazo daban también daban 3 FED, trastuzumab y 1 año de tratamiento, que era lo que evidenciamos. La mayor respuesta patológica completa la presentó el brazo que combinaba trastuzumab, pertuzumab con quimioterapia. Vemos que el beneficio estadístico solo se presentó en este, pero a nivel de supervivencia libre de enfermedad no hubo resultados que tuvieran, ven esta gráfica de Kaplan y Meyer, realmente no son la gráfica que quisiéramos ver, y no tuvo un impacto, el impacto estadístico que esperábamos. Pero se comparó con Trifaena. Trifaena era este otro estudio que comparó dar FED con docetaxel, agregar FED, docetaxel o el taxano más el doble bloqueo, dar doble bloqueo más taxano en el tercer brazo, pero la diferencia fue que en este tercer brazo del Trifaena agregaron carboplatino. ¿Y qué es lo que sirve? Aquí esta gráfica me gusta porque logramos comparar ambos estudios y vemos cómo el NeoFar dio un beneficio en respuesta patológica completa de un 16%, 16.8% a favor del doble bloqueo y quimioterapia. Y el Trifaena, el beneficio era mayor en el brazo que daba la doble bloqueo con quimioterapia, pero taxano asociado a un platino.
y el beneficio era mayor, teníamos un 66.2 de respuesta patológica completa en nuestras pacientes, pero si nos íbamos a análisis por subgrupos y en los grupos que solo presentaban HER2 positivo, receptores hormonales negativo, en ellos era todavía mayor el beneficio y lo presentó también Trifaena. Es un poco de controversia el comparar este estudio con Neofir con Trifaena porque como les dije, como les iba explicando, bueno, la gráfica de cada uno de los de la de metodología que utilizaron, pues en unos dieron, por ejemplo, acá en el brazo donde mayor respuesta estamos obteniendo en el trifaena, que es en el C, nos damos cuenta que fueron 6 ciclos los que dieron de neoadyuvancia, entonces recibió mayor neoadyuvancia con carboplatino que el que se estaba recibiendo en el estudio Neofir, donde como neoadyuvancia les expliqué solo daban tres ciclos, entonces la respuesta patológica completa queda un poquito en controversia decir que los resultados de este brazo eran mejor porque estamos dando al final más ciclos de tratamiento. Y esta otra gráfica donde se las puse para ver que en los pacientes HER2 receptores positivos, pues la respuesta patológica va a ser menor que en los HER2 puros. Y en conclusión, en lo que es neoadyuvancia, pues, ¿qué nos va a hacer? Nos va a permitir la evaluación de la respuesta patológica, nos va a permitir adaptarse según el perfil biológico molecular del tumor. Vamos a obtener con ella el aumento de la respuesta patológica completa y bueno, que pertuzumab y trastuzumab debe ser considerado como un tratamiento neoadyuvante en tumores mayor de T2 o que son N1. Ahora bien, ¿qué tenemos en lo que es adyuvancia? La adyuvancia tenemos 4 estudios que son los que vemos ahorita en la pantalla, que son los pivotales y los que vinieron a transformar la historia de muchos años de lo que es la respuesta y la reducción de muerte en cáncer HER2 positivo, porque el estudio, la comparación, el análisis de estos estudios nos demuestran que hubo una reducción de un 24 a 36, versus 36 de reducción de muertes gracias a poder agregar lo que es trastuzumab adyuvante. De manera secuencial, después de haber recibido, en este caso, dependiendo cómo abordemos a nuestro paciente, pero neoadyuvancia, cirugía y posteriormente a dar una adyuvancia con trastuzumab y hasta este momento no importaba si hubiese una respuesta patológica completa o no lo hubiese, el paciente es candidato a dar adyuvancia hasta los datos que nos habían presentado estos estudios con trastuzumab. Si podemos ver, por ejemplo, tuvo un seguimiento de 11 años donde presenta tasas de enfermedad, de libre enfermedad de 69.3 con resultados P estadísticamente significativos y donde vemos un beneficio de un 24% de reducción de lo que es recurrencia de enfermedad. Y podemos verlo en esta gráfica como en el análisis de subgrupos hubo un beneficio a favor de dar trastuzumab y un beneficio en lo que es supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, pues como les dije y venía hablando en el estudio NOAA, la enfermedad HER2 continúa siendo agresiva, teniendo un impacto en el tratamiento y 25% según los datos de ERA, a pesar de una neoadyuvancia, va a recaer. Pero, ¿qué es mejor? ¿Dar 1 año o dar 2 años? ¿Podríamos valorar en el paciente, en lugar de 1 año de adyuvancia, darle 2? ¿Y qué pasa si en neoadyuvancia probamos el doble bloqueo con el estudio neoalto? ¿Qué pasaría en adyuvancia dar la lapatinib con trastuzumab? ¿O qué nos dice el estudio Affinity al agregar el doble bloqueo con pertuzumab? Y valdría la pena agregar otro medicamento. En este caso está el estudio Stenet, que lo vamos a hablar más adelante, una terapia como lo que es neratinib, que tiene
un mecanismo de adopción intracelular después de haber dado trastuzumab. Y bueno, vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. En el estudio se dio un seguimiento en dos brazos, pacientes que recibieron solo un año de tratamiento y pacientes que recibieron 2 años de tratamiento adyuvante, donde no se dio un beneficio a favor de dar 2 años. Realmente el beneficio en supervivencia libre de enfermedad y global que nos daba la adyuvancia la obteníamos con un año de tratamiento con trastuzumab. Han habido múltiples estudios que nos han ido mostrando las opciones de adyuvancia en lo que es cáncer de mama triple negativo, y está el estudio ALTO, que les dije que fue como el seguimiento al neoalto que habían realizado en neoadyuvancia. Y el estudio ALTO comparó lo que era valorar dar el doble bloqueo con trastuzumab, estudio que no tuvo datos estadísticamente significativos a favor del doble bloqueo con trastuzumab y quimioterapia adyuvante. Realmente fue un estudio negativo donde no obtuvimos impacto estadístico. Affinity realmente ha sido un estudio controversial y ahora les explico por qué. Es un estudio donde logramos obtener resultados estadísticamente significativos a favor de dar doble bloqueo adyuvante. Y un seguimiento de 4 años había sobrevida libre de enfermedad con un beneficio bajo. Sin embargo, en los subgrupos, en los nódulos positivos, ellos presentaban que habían datos de impacto. Vemos esta gráfica que realmente no tiene significancia, pero vemos los datos estadísticos y vemos un hazard ratio de 0.77, donde 33% de reducción de recurrencia de enfermedad, que ellos explican, en los pacientes de alto riesgo podríamos dar nosotros doble bloqueo y vamos a mejorar la supervivencia libre de enfermedad. Pero realmente es controversial la adyuvancia con el doble bloqueo. Sin embargo, está considerado en las guías como una alternativa y más adelante también se los menciono. Trial, que era el estudio de valorar que después de dar tratamiento con trastuzumab, un año de adyuvancia, podríamos dar neratinib complementario y extender un año más en pacientes de alto riesgo. Las guías ESMO en cáncer de mama del 2018 lo mencionan ya como una alternativa de conducta terapéutica, donde se vio que igual eran pacientes con nódulos positivos, pacientes de mayor riesgo, los que podrían llegar a beneficiarse con una reducción del 40% de riesgo de recurrencia, con una P que se presentaba estadísticamente significativa, y donde podríamos considerar que en algún tipo de paciente joven, grado 3, con alta carga tumoral, podría haber sido una opción de tratamiento y se puede considerar como una alternativa. ¿Qué es mejor que dar más quimio, dar más terapia dirigida? ¿Estará bien dar doble bloqueo o en su momento podríamos obtener más beneficio sin el doble bloqueo? ¿Qué pasa con las pacientes luminales HER2? ¿Valdría la pena agregar hormonoterapia en la terapia? Desde la terapia neoadyuvante lo podríamos considerar, buscando una mejor respuesta patológica en estos pacientes. Pues podemos ver que Neofer y el estudio TBT-CR 023 dieron un brazo de combinación de lo que es dar trastuzumab, en el caso del TBCR 023, trastuzumab, letrozol y lapatinib, donde hubo una respuesta patológica de un 33%, donde podemos ver que no fue el beneficio mayor de lo que hemos estado obteniendo. Y dar solo trastuzumab y pertuzumab sin dar quimioterapia, que también es otra interrogante que nos hemos hecho
pues con lo que es HER2, pues tampoco hubo un impacto mayor en este brazo. O sea, los recalco aquí para que vayamos como consolidando la información. Eh, Posteriormente, pues todas las pacientes, esto también es controversial y ha sido como que de mucho estudio en lo que es HER2, porque nos preguntamos, bueno, si vemos el beneficio de la terapia Target, si vemos el beneficio en ERA de lo que es dar adyuvancia con trastuzumab, pero no estaremos sobretratando a las pacientes, no. Si le damos solo 6 meses en lugar de un año de tratamiento, no podremos obtener el mismo resultado. Y han habido múltiples estudios, todos han sido fallidos en relación de dar menos de 12 meses de tratamiento o menos de un año de tratamiento con trastuzumab. Les presento aquí los cuatro como con mayor impacto y como les refiero, los cuatro han presentado resultados estadísticamente negativos, no significativos, a favor de dar menos tiempo. Sin embargo, en el 2018, la autora Oregan ella insistía en el hecho de poder valorar y poder considerar dar menos tiempo. Ella mencionaba mucho la calidad de vida del paciente y el tener un menor riesgo cardíaco. Pero en las gráficas que ella nos presentó en ASCO, pues no hubo un valor estadísticamente significativo a favor ni en sobrevida global, ni en sobrevida libre de enfermedad o de recurrencia del hecho de agregar, de disminuir el tiempo de adyuvancia. Algo que sí llama la atención o este análisis de subgrupos podemos como extraer, imprimir información o extraer la mayor información de la data que nos da, es que nosotros, por lo menos en mi caso, que no cuento muchas veces con la cantidad de trastuzumab que quisiera, en pacientes con estadios tempranos, 1 y 2, no los negativos o menciona hasta N1, podríamos tener un beneficio en dar ciclos más cortos de adyuvancia en trastuzumab. Bueno, podríamos quedarnos realmente tranquilos dando menos terapia, teniendo realmente poca data que nos avale. No del todo, pero bueno, al momento de tener que escoger, que muchas veces nos pasa, a qué paciente darle mayor beneficio, pues bueno, esta podría ser una base donde nosotros podríamos como poner en tela de juicio y en discusión. Dar antracicrinas a todas las pacientes, ese ha sido otro tema controversial. ¿Nos beneficia realmente la antracicrina o no nos beneficia en el paciente HER2? En este estudio presentado en San Antonio en el 2015 podemos ver cómo en el brazo que presentaba antracicrina, taxano y Herceptin presenta un mayor porcentaje de supervivencia libre de enfermedad a favor de las antracicrinas. Ojo, sin embargo, podemos ver el brazo de TSH donde donde no iba a ser beneficiado por la antracicrina, donde no va a recibir antracicrina, va a ser la combinación de docetaxel, carboplatino y Herceptin, dando una diferencia de 74 versus 73%, pero sin embargo a nivel de análisis estadístico, pues el beneficio era estadísticamente significativo a favor de las antracicrinas. Sin embargo, el estudio Tolaney en el 2015 nos vino a cambiar la historia de las pacientes HER2 positivas con nódulos negativos y tumores de 3 centímetros, donde nosotros podemos considerar el dar adyuvancia solo con tratamiento dirigido, en este caso trastuzumab más taxano. ¿Qué es lo que buscamos? Es paciente donde buscamos reducir pues toxicidad. Y se evidenció así en seguimiento a 7 años que había un beneficio en supervivencia libre de enfermedad de un 93.3% y que el mayor beneficio se iba a dar en las pacientes que eran nódulos positivos.
Es una alternativa, es una opción que hoy por hoy creo que muchos de nosotros lo manejamos en la clínica y en pacientes con bajo riesgo, tumores pequeños, podríamos considerar obviar las antraciclinas. Guía San Galen, ESMO lo dan como una alternativa de tratamiento en pacientes con etapas clínicas tempranas. Y es importante, esta es otra opción, cuando tenemos un paciente de edad avanzada, pacientes arriba de 70 años, este estudio incluyó 70, 80 años, incluyó etapas hasta localmente avanzada, como podemos ver, y habría un beneficio de darle a ellos solo trastuzumab como monoterapia o consideramos que dar quimioterapia más trastuzumab es realmente una opción en este tipo de pacientes, a pesar de que el estudio, como podemos ver, dio un beneficio a favor pues de la quimioterapia, que era lo que esperábamos. Sí podría ser una alternativa en una paciente con no el mejor ECOG, mayor de 70 años, podríamos considerar obviar lo que es la quimioterapia. Por eso es que yo siempre les digo y considero que cada paciente es una conducta, que cada paciente tenemos que analizarla y ver cuál es el mayor beneficio que nosotros vamos a buscar en ella siempre. Y esto creo que lo tenemos que tener todos los días presente, enfocándonos en la calidad de vida del paciente. Eh, bueno, en estos estudios nos preguntábamos, como les hice la interrogante en las gráficas anteriores, ¿necesitamos o no de quimioterapia? ¿Habrá opción de pacientes cuando son HER2 positivos, luminal positivo, dar tratamiento solo de bloqueo hormonal más doble bloqueo a nivel del receptor de HER2? Podríamos obtener este estudio, Pamela, que les voy a mencionar ahorita, fue un estudio que realizó el Centro de Investigación SOLTI en España, donde comparó el dar solo trastuzumab, lapatinib y bloqueo hormonal en pacientes que eran identificados por plataforma genética HER2 Enrich, y donde vimos que a nivel de neoadyuvancia sí podrían obtener un beneficio con una tasa de respuesta patológica de un 45%, realmente fue un buen resultado, un buen valor. Todavía no está en guías establecido este manejo, pero creo que en un futuro puede venir a ser una opción y en algunos tipos de tumores. Y si vemos en el esquema o en la metodología que usó Solti, habían pacientes con enfermedad localmente avanzada y sin embargo obtuvieron buenos resultados en respuesta patológica. En conclusiones, en adyuvancia, un año de tratamiento con trastuzumab hoy en día es el estándar, quimioterapia con antraciclinas, taxanos con trastuzumab o TSH son el estándar, y tratamiento neoadyuvante en el fenotipo HER2 se orienta en pacientes con criterios de alto riesgo y debe incluirse el doble bloqueo con lo que es trastuzumab y pertuzumab. En junio del 2018, la EMA ya aprueba lo que es dar pertuzumab adyuvante. Realmente, como les dije, era controversial el resultado de Affinity y sin embargo, pues vino a dar un impacto, por lo menos a nivel de las guías europeas. La progresión del trastuzumab pues ha venido desde el 2005 que solo teníamos trastuzumab hasta hoy que tenemos la presencia de TDM1 que ha venido también a dar un impacto o un punto más a favor del tratamiento de HER2 que es con el estudio Catherine. El estudio Catherine fue presentado en San Antonio el año pasado y nos han demostrado que tenemos una opción, igual que en las triples negativas con el Createx, de poder dar otra alternativa de tratamiento que nos dé buenos resultados cuando no obtenemos respuesta patológica completa. Entonces, eran pacientes que habían recibido neoadyuvancia, fueron a cirugía y tienen enfermedad residual. Y comparaban dar adyuvancia con trastuzumab siendo el estándar versus dar adyuvancia con TDM1.
Recuerdo esta gráfica que les mencioné con anterioridad y que en las pacientes que teníamos enfermedad residual había una mayor probabilidad de recurrencia de enfermedad. Entonces, este grupo, hoy por hoy, gracias al estudio Catherine, podemos tener una opción de tratamiento diferente y les voy a explicar. En este análisis de variables y vemos también el análisis, análisis de su grupo, cómo todas las variables fueron beneficiadas a favor de dar el tratamiento adyuvante con TDM1. Les marqué ahí cómo me llamó la atención que el grupo menor de 40 años, podríamos decir, si vemos el análisis de esta gráfica, que puede tener un mayor beneficio en el hecho de la adyuvancia y de cómo el beneficio en respuesta patológica de mayor carga tumoral pues también podría tener un mayor beneficio. Más del 60% de los pacientes presentaban escasa enfermedad residual. Eso es algo que tenemos que tener en consideración en el análisis del estudio. Pero Catherine con TDM1 redujo el riesgo de supervivencia libre de enfermedad en un 50% en comparación con lo que teníamos con trastuzumab hasta hace un año y medio, con una mediana de seguimiento de 41%. Y si vemos estas gráficas, realmente con un 50% de reducción de supervivencia, de reducción de recurrencia, con una P estadísticamente significativa, es realmente lo que nosotros queremos ver en los resultados oncológicos. Y TDM1 es definitivamente una alternativa en adyuvancia. Esta es las mismas gráficas que les vengo presentando y ver cómo tiene un impacto en la reducción de la recurrencia de la enfermedad. ESMO Breast Cancer de este año nos presenta nuevos datos de este estudio y hizo la comparación de dar adyuvancia con TM1 radioterapia y con terapia hormonal para ver si era eficaz o podría tener alguna contraindicación el hecho de la combinación, donde dice que es seguro y es eficaz realizarlo. No nos menciona una contraindicación el utilizarlo y nos dicen que es importante siempre valorar el resultado que va a tener el HER2 después de la neoadyuvancia. Ellos ponen como una consideración volver a medir el HER2 posterior a una neoadyuvancia en la muestra que quedó, en la muestra que obtenimos, donde no hay respuesta patológica completa, para ver realmente el beneficio que puede dar TDM1 o no. En lo que es seguridad cardíaca, ellos presentan también esta gráfica en este congreso de este año, donde vemos que la evidencia de eventos cardíacos fue baja en ambas ramas y realmente TDM1 y trastuzumab es bastante bien controlado. Claro, todos sabemos que tenemos que realizarle el ecocardiograma control, que tenemos pacientes que tienen un mayor riesgo o no, dependiendo la edad, pero realmente no hubo mayor diferencia en fracción de eyección, de reducción de la fracción de eyección de dar trastuzumab o TDM1. ¿Y cuál es en sí el abordaje que hoy por hoy tenemos para cáncer de mama HER2 positivo? Pues en neoadyuvancia, dependiendo fuera receptores, sin importar si hubiera o no receptores hormonales positivos, una opción es dar la neoadyuvancia con doble bloqueo en pacientes, como les mencioné en las conclusiones de neoadyuvancia mayor de 2 o con ganglios positivos, posterior cirugía y dependiendo si encontramos una respuesta patológica o no, podemos obtener valorar dar TDM1 o hoy en día como lo hacemos nosotros, pues sin importar la respuesta patológica que vamos a obtener, dar adyuvancia con trastuzumab por un año de tratamiento.